Saludos, amado bendecido y bendecida. Este es el Ministerio Gracia y Paz Incorporado de Puerto Rico y este es su programa semanal Reflexiones. Desde aquí nos proponemos ponerte a pensar sobre diferentes temas de interés y de crecimiento espiritual. Viviendo en la fe consumada. Jesús dice la palabra que es el autor y consumador de la fe. Así que creemos que ya no vivimos una fe esperanza, sino una fe consumada, una fe cumplida. A nosotros los que hemos sido alumbrados en cuanto al conocimiento de la doctrina de la gracia, se nos hace difícil muchas veces expresar correctamente o explicar a otros creyentes la naturaleza de la gracia. Esto es así debido a que la mayoría de los amados hermanos en la fe, o de la fe de Cristo, consciente o inconscientemente, se expresan o nos expresamos o vivimos como si todavía estuviéramos en el antiguo pacto, basándose en las promesas ya cumplidas del antiguo pacto y de Jesús en los días de su carne, o en expresiones bíblicas que corresponden al periodo de transición entre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si eso es así en cuanto al fundamento de la justificación por gracia, por medio de la fe, mucho más difícil se hace cuando hablamos en términos de la fe consumada. La cultura general, influenciada por las grandes religiones humanas, nos ha formado en un paradigma o un molde de pensamiento futurista, en el cual vivimos siempre en esperanza de que en algún futuro cercano o lejano, que nunca llega, todas las situaciones que nos aquejan en nuestra peregrinación en carne llegarán a su fin. Esa perspectiva futurista pareciera ser algo inofensivo e inclusive positivo, en el sentido de que, como dice un refrán popular, lo último que se pierde es la esperanza. Pero el problema, amados bendecidos, no es la esperanza en sí misma, sino la falsa esperanza que no nos permite disfrutar aquí y ahora lo que ya es nuestra herencia espiritual. No nos permite disfrutar lo que ya somos y tenemos en Cristo, porque todavía estamos desde una perspectiva del antiguo pacto, viendo como en un futuro se irá a cumplir todo aquello que ya, a la luz de la palabra, está cumplido. La perspectiva futurista no nos permite reinar ahora en vida, como dice la palabra, y nos nubla el entendimiento de lo que ya tenemos, de lo que ya somos y tenemos en Cristo. La perspectiva futurista, aunque parezca inofensiva, nos lleva inclusive a negar abiertamente la doctrina de la expiación, o sea, la obra consumada de Cristo en la cruz de una vez y para siempre. No pretendo en este momento traer una presentación exhaustiva, bíblica, sobre la fe consumada, sino solamente introducir, ya que es una reflexión, en forma sencilla, la perspectiva que entendemos es la correcta o la que más se ajusta o concuerda con todo el consejo de Dios revelado en las Sagradas Escrituras. No decimos esto con arrogancia o pretendiendo saberlo todo, sino con humildad y convicción. Invitamos a los amados y amadas a asumir la misma actitud de los creyentes en Berea, que según Hechos 17, versículo 11, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si les surge alguna duda o comentario o pregunta, siéntase en la libertad de compartirlo con nosotros, escribiendo a ministeriograciaypaz@hotmail.com o al correo personal algoasí46@yahoo.com o a la dirección postal del ministerio, P.O. Box 6243, Mayagüez, Puerto Rico 00681. Recuerden, no estamos aquí para hacer prosélitos. No queremos sacar a nadie de su iglesia o su congregación.
queremos que los creyentes piensen, que no se dejen llevar meramente por lo que escuchan en las predicaciones dominicales o en la semana, que usted tenga convicciones propias, que no repita como el papagayo lo que escuchó que la Biblia dice. No repita lo que le dijeron que la Biblia dice. Vaya usted directamente a las Escrituras para cerciorarse de qué es lo que la Biblia dice y enseña. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que enseña. Porque si usted coge solamente lo que dice la Biblia o la Escritura, pero lo coge fuera de contexto, entonces va a decir que dice algo que no dice, porque no lo cogió en el contexto o no tomó en cuenta la relevancia de la audiencia. ¿A quién fue dicho originalmente? Es como si usted hoy día, buscando en sus papeles viejos, encuentra una carta que su mamá le envió hace 10 años atrás. Usted la tiene guardadita, pero la coge y comienza a leerla. Y allí dice que me acabo de mudar para otro pueblo. Y entonces usted, de conformidad con eso, lo está cogiendo como si fuera ahora, cuando eso fue a 10 años que ella se mudó y ahora ya no vive allí. Ahora vive en otro sitio. Oye, pero como tú estás aplicando hoy lo que se dijo hace 10 años, pues imagínense ustedes si usted aplica hoy lo que se dijo 2000 años atrás, 1500 años atrás, ¿sabe? Tiene que tomar en cuenta el contexto para aplicar esas cosas. Jesús le dijo a aquella gente: no pasará esta generación a la cual estamos hablando hasta que todo esto acontezca. Y hoy día, lamentablemente, la mayoría de los creyentes están aplicando para un futuro lejano algo que Cristo dijo que ocurriría en aquella misma generación en la cual estaba viviendo. Bueno, nosotros en el Ministerio Gracia y Paz no aceptamos etiquetas de ninguna clase, porque las etiquetas limitan y son motivo de prejuicios para muchas personas. Nosotros nos regimos por aquel principio reformado de sola escritura. Pero si de algo le sirve, diríamos que la perspectiva de la escritura es muy cercana a lo que algunos han llamado, en términos de la escatología, preterismo total. Según la Wikipedia en internet, el preterismo es una variación de la escatología cristiana que sostiene que algunas o todas las profecías bíblicas concernientes a los postreros días, o los días finales, o los últimos días, se refieren a eventos que en realidad ocurrieron durante el primer siglo luego del nacimiento de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, como dije, solamente por encimita, porque no pretendemos ser muy extensos en esta tarde o en esta noche, según sea el caso. Las profecías del Antiguo Pacto, todas las profecías del Antiguo Pacto concernientes al Mesías, a Israel y al reino de Dios, eran para un futuro lejano, en aquel tiempo cuando fueron dichas. En Génesis 3:15, por ejemplo, tenemos la famosa profecía, lo que se llama el protoevangelio, ¿verdad? Que pueden buscarlo y leerlo con calma, y luego vemos el cumplimiento en Gálatas 4:4, cuando dice que Jesucristo nació en aquellos últimos tiempos, nacido de una mujer. Así que allí decía que la simiente de la mujer, la mujer aplastaría a la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo, y Cristo aplastó la serpiente. De hecho, el apóstol Pablo usa esa frase misma, dice que Satanás será aplastado en breve. Eso lo dijo más o menos para el año 50 y pico de la era cristiana, y en breve fue en el año 70 cuando aplastó a Satanás. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Como dije, no quiero ser detallado hoy. En Isaías 9:7 tenemos otra profecía del Mesías que ya fue cumplida. En Lucas 1:32 al 33 vemos que decía que el Mesías sería heredero del trono de David. Y efectivamente en Mateo, por ejemplo, comienza la narración del nacimiento de Jesús con la genealogía de Jesús para ilustrar de dónde venía, que era heredero del trono de David, era de sangre real. En Isaías 61, 1 y 2, tenemos la profecía que Jesús, leyendo en el templo luego en Lucas 4, 18 al 19, pues
dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. ¿Qué escritura? La de Isaías 61, 1 y 2, que habla de la misión que cumpliría el Mesías. En Daniel 12, versículos 4 y 9, habla de que el ángel le dio instrucciones a Daniel que sellara el rollo hasta el tiempo del fin. Sin embargo, en Apocalipsis 22, 10, dice lo contrario: no selles el libro porque el tiempo está cerca. Porque ya era para cumplirse, porque Apocalipsis fue escrito unos años antes del año 70, cuando por fin se cumplieron estas profecías. Leemos, por ejemplo, las profecías del Antiguo Pacto, que se cumplieron todas en Cristo y su iglesia. Por ejemplo, en Joel 2, 28 al 32, es un pasaje que Pedro nos está predicando allí a los 5,000 personas. Dice que esto que está pasando aquí hoy es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dijo que en los postreros días vuestros jóvenes verán sueños y visiones, etc. Y el sol se oscurecerá, el sol no dará su resplandor, la luna se oscurecerá, etc. Él dice que aquello se cumplió allí en el día de Pentecostés. Igualmente, en Romanos 9, 25 al 26, habla del futuro de Israel. Y si leen el libro de Romanos completo, se darán cuenta que Pablo dice que no todo el que es israelita según la carne es verdadero israelita, sino que el verdadero israelita es el que lo es de la fe de Abraham. Gracias y paz, amado bendecido. Continuaremos en la próxima reflexión hablando sobre este tema. Si tiene alguna duda o pregunta, recuérdate escribir a alguasí46@yahoo.com o escucharnos los domingos en la noche a las 7 de la noche llamando al 1641-715-0865.